decimos, oye, personal con algún tipo de discapacidad, ¿no? Y además buscamos normalmente la discapacidad si se rueda y demás. Bueno, pues por resumir les digo una cosa. Quien tiene que salir primero es el que más cercano esté al lugar de la emergencia. El que más cercano se pueda ver afectado por la emergencia. Eso es el primero que tiene que salir o ayudar a que salga. Y ya no importa si tiene discapacidad, lógicamente. Si tiene algún tipo de discapacidad, podremos ayudar. Bien. Pero sale tan rápido y tan cerca de la emergencia como los demás. No estamos en el nivel, sino en la cercanía con el foco de la emergencia. Esos son los primeros que tienen que saber. Así que quien nos decide la prioridad es la ubicación de la emergencia. Bueno, ¿qué no se debe hacer? Pues utilizar ascensores. Pues yo creo que esto se sabe, ¿no? Pero luego es verdad que vamos a simulacros y la gente baja. Y entonces le pregunta, ¿pero usted no sabe que no se puede bajar por el ascensor? Y le dice, sí, solo en una planta. Es una especie de justificación, ¿no? Para quedar bien, ¿no? Bueno, pues si es una planta, te baja por las escaleras, ¿no? Claro, entonces, ¿por qué es peligroso entrar en un ascensor? Por una cuestión de movimiento de los gases y del humo. Pues cualquier tipo de gases, y el humo en el caso de los fuegos, es que se accede a la zona del hueco del ascensor, se mueve verticalmente. Entonces las personas que están en la cabina se pueden ir. Si además agravamos, la cabina se para, etcétera, etcétera, los rescates en cabina son francamente complicados. Entonces en caso de emergencia es mejor utilizar escaleras, más lento, sí, pero infinitamente más seguro, que de eso estamos hablando, alcanzar el exterior. ¿Eh? No exponerse a un peligro por iniciativa propia, lo que luego comenté desde el principio, esperar que las escaleras las veas que libre y todo. La zona de reunión. Tenemos el perímetro y el punto de encuentro, zona de reunión, punto de encuentro, aquí. ¿Lo localizan todos sobre el terreno? Esta es la A6, ¿verdad? Zona de Moncloa hasta aquí abajo, ¿verdad? La A6 y esta es Sebeteca. Pino de la entrada. Pino de la entrada. ¿Sí? ¿Cuándo hay que llegar allí? Cuando se evacúe su edificio. Ya está. ¿Quién tiene que llegar allí? Todas las personas evacuadas. Todos. Porque de hecho, verán, he hablado antes de un jefe de intervención y un equipo de primera intervención, ¿no? Que se quedan allí. Pero ahí cuando llegan bomberos, entran en el interior, estos son 12, 14, 16 minutos aproximadamente. Cuando llegan bomberos normalmente moviliza dos vehículos pesados, normalmente. Un vehículo autobomba, donde se lleva herramientas, agua, etc. Y un vehículo autoescala. Van dos equipos. Bueno, cuando llegan al sitio, que empiezan a hablar con el jefe de emergencia y le empiezan a dar información, se hace el despliegue de medios, es decir, se bajan de los camiones, si hay fuego vienen con las botellas puestas, etcétera, etcétera, y empiezan a mirar por qué. Hay un equipo de intervención que entra en el edificio. Pasa dentro. Cuando llega dentro, a ese jefe de intervención y a ese equipo de primera intervención dice, todo controlado, sí, fuera del edificio. ¿Dónde tienen que ir? Al punto de encuentro. Todos al punto de encuentro. ¿Preguntas, dudas? ¿Estudiantes? Sí. Yo quería saber si cuando hagamos algún simulacro primero nos van a enseñar cómo funcionan los extintores. Porque claro, se ocurre algo, porque ese libro de instrucciones en los próximos días, es decir, a partir del viernes de la semana que viene, se empieza una serie de formaciones dirigidas a estos equipos de primera intervención a la evacuación, que entraremos mucho más en detalle de las funciones y de los procedimientos operativos y en el manejo de extintores. O sea que no hace falta que se preocupe, se lo van a explicar, vamos a hacer extintores y vamos a disparar extintores, para que los toquen y no los dejen. ¿Vale? Así que en ese sentido, el viernes de la semana que viene empezamos con los primeros tiempos. ¿Okay? Sí, un momentito que quería apuntar una cosa. ¿Qué pasa cuando el profesor está en clase con los alumnos? ¿Cuál es el movimiento? Hemos dicho cómo se desencadena, o por el segundo toque de sirena largo, recuerden, ese ya
es la evacuación del recinto o porque a viva voz alguien se lo comunica. Y por lo tanto empezamos. Primer elemento, los alumnos en pie y todo el mundo sale al exterior. Y se dirigen también al punto de encuentro. Todos hacia la zona del punto de encuentro, para no tener dudas. ¿Qué hace el profesor? Termina la evacuación de su aula, de su zona de trabajo, de su laboratorio, de su recinto, cierra la puerta y coloca un objeto y acompaña y se va hacia el punto de encuentro. De esa forma vamos canalizando a poquitos trozos, pero al final lo que hacemos es llevarlo todos al mismo punto. ¿Correcto? Quería preguntar. ¿También se va a convocar otra reunión aparte? Si me puede repetir un pelín más alto. En este plan de evacuación creo que no entra lo que es el hospital clínico veterinario. Entonces, saber si se va a convocar en alguna otra reunión, cómo vamos a hacer toda la gente que vamos a hacer. Habla del hospital. Sí, bueno, el hospital veterinario es un edificio aparte de la facultad, aunque compartáis nivel administrativo, docente, pero no se contempla ahora. El plan de autoprotección del hospital veterinario será en otras fechas, que no además quedan exactamente como lo has dicho. Seguramente, por ejemplo, este año o el posible. Hay un plan de autoprotección. Hay un plan de autoprotección a tiempo de hecho. Sí, pero la semana de charla de este tipo creo que está muy bien para enterarnos realmente con la relación de su plan. La distancia máxima que hay entre dos salidas de emergencia, porque has comentado 15 metros entre dos extintores o entre pulsador y pulsador. En salidas de emergencia, para comprobar que todos los edificios que tenemos. En salida de emergencia tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primero, el uso nos va a definir también en la distancia de las salidas o salidas de emergencia, se pueden combinar entre las dos, y puede ser 25 metros en la salida principal o 50 en el alternativo. Pero hay que tener en cuenta también la sectorización, porque salida como tal se entiende por tres cuestiones. Primero, salida al exterior del edificio. Dos, que también se entiende por salida, cambio de planta. Tres, cambio de sector de diseños. Cualquiera de estos tres elementos da como resultado salida, y tenemos que tener en cuenta 25 en el principal y podemos tener hasta 50 en el alternativo. ¿Contestar la pregunta? No. Supongo, pero yo no lo entendía. Los edificios que solamente tienen una... No es que me entiendo, no tengo ningún problema, pero por ejemplo, edificios fáciles que solamente tienen una única salida, necesitaríamos tener una salida alternativa, porque asumimos que una ventana, si está planta baja, es saltable. No, nunca. Las ventanas nunca se utilizan para evacuar. El código técnico nos dice que cuando tenemos más de 50 personas en un mismo recinto que van a pasar por ese punto, incluso la puerta podría ir en sentido contrario a la evacuación. Por lo tanto, ¿pueden ustedes tener una única salida para un colectivo de personas? ¿Una única salida para un colectivo? Sí. ¿De qué depende? Del número de personas y del uso de esa zona. Así que sí. Incluso por debajo de 50 la puerta podría venir en contra. A favor de la evacuación. O más de 50 previstas. Sí, lo que pueda haber. En el cálculo de ocupación. En el cálculo de ocupación, depende del uso, veríamos la zona y diríamos, en esta zona como máximo debe estar 48. Sí. Depende de eso, de la distancia y del uso. ¿Contesté? Sí, correcto. Yo solo, perdona, quería hacer un inciso. Aparte de en la web, el plan de autoprotección, donde hay muchas indicaciones que se quedan aquí cortas por el espacio, también lo tenemos en gerencia. En gerencia está este tocho, para si lo queréis consultar y ver los nombres también de las personas que son, aparte de verlo insisto, en la web, lo tenemos en PDF colgado. Y os recomiendo que lo veáis, por favor. Si nos enfrentamos a una emergencia que en nuestra opinión es algo grave de verdad, que asumimos que va a dar problemas, una explosión de algo, un aviso de bomba, algo que nos asuste de verdad, además de llamar al teléfono que ya me voy a apuntar en mi móvil, avisamos al 112 por si acaso. A ver, la decisión de cuánto nos asusta, sí, digo que sí.
cuando hay una explosión, la emergencia se desarrolla de repente y por lo tanto se procede a la evacuación de forma automática de la llamada de fondo. Así que, sí, ya va. Pero te cuenta, César, que también hablaba de una amenaza de bomba. En Bueno. estos casos hay una estación y cuando se va a caer, La amenaza de artefacto explosivo, sí, claro. La amenaza de artefacto explosivo es una amenaza, no hay nada. Entonces hay que hacerlo de una forma controlada. Por lo tanto, llamar al centro de control, sabéis, al jefe de emergencia, toman la decisión y se decide si se evacúa por el mecanismo que se explica. Cuando la emergencia se ha producido, y además en este tipo que son muy violentas, la evacuación se produce de forma espontánea y nada más, se comienza a eso, ¿eh? Todo lo demás es algo que tenemos que controlar y revisar, para no descontrolar. En el hablario B4, ¿por dónde le decimos a los alumnos que salgan? ¿Todos por la puerta de abajo? ¿Aprovechamos puertas de arriba y cosas de abajo? Es porque nos preguntan Siempre que hay una emergencia se utiliza la salida más cercana, su zona de trabajo, su zona de estén, donde la zona más cercana. Salir por arriba la B4. Y el bar. Sí, la más cercana siempre. Me puedo llamar un tema importante, que es verdad que para la siguiente formación, como digo, el viernes que viene, no es el siguiente, que tenemos el tema de la formación de los equipos de emergencia, ya va a estar instalada la señalización de evacuación y por lo tanto es ya mucho más fácil porque es seguir las flechas, seguir la salida, seguir la puerta para alcanzar el éxito. cuando hay varias formas de evacuar, puede ser más fácil y más bajo, bajar las escaleras o simplemente atravesar un pasillo y luego bajar. ¿Cómo sabes cuál es la forma ideal de evacuación de Siga, de forma general diría siga la señalización, porque la señalización siempre le va a llegar a una zona segura, a un sector o al exterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Siga las señales que son las que indican cuál es la salida. Porque si la zona de la emergencia estuviera en ese camino, ahí está el jefe de intervención, recuerdo que es el que va a comprobar, y un equipo de primera intervención que estará de la zona, que es el que está allí presente y es el que decidirá, por aquí no se puede pasar porque tenemos la emergencia. Si no hay nada de esto, significa que su pasillo está libre, su camino está libre y al punto. O sea que habrá alguien, igual, ese jefe de intervención que indicará en la zona que no se va a pasar. ¿Contesté? ¿Usted? No. Ah. Yo tengo dudas con respecto a los animales, ¿no? Porque siempre hay que evacuarnos, pero es difícil muchas veces convencer a un animal de que salga y hay sitios donde a lo mejor tienes cientos o miles de animales y luego dónde llevarlos. ¿Hay que llevarlos al punto de encuentro Sí. o los dejamos? Punto de encuentro. Es una cuestión de control. Pero cuando no se pueden sacar, se les protege dentro. ¿Cómo les protejo dentro? Porque cierro la puerta. ¿Sí? Cuando tenemos una emergencia en un hospital, por ejemplo, hay zonas del hospital que no se pueden evacuar. ¿Y cómo resolvemos esto? Claro, nunca se baja una cama de un hospital por la escalera, no se puede. No. Lo confinamos dentro. Cerramos la puerta y lo mantenemos en el interior. Y si comunicamos al servicio de emergencia, al jefe de emergencia, que en tal zona, el jefe va a tener planos, aquí hay animales. Aquí hay, ¿qué? Entonces los servicios de emergencia toman medidas para esa protección. La mayoría de veces no hay ni siquiera que evacuar. Se protege, se extingue, se elimina, se limpia, sin más. Pero si ellos deciden evacuar, ya se toman las medidas de protección para ellos. Así que, cuando no se puede evacuar, se mantiene dentro, cerrada la puerta. Afirmativo, sin poner objeto, porque hay dentro. Solamente se pone objeto porque está vacío. ¿Bien? Correcto. ¿Contesté? Sí, cuando se avisa, si llamas a consejería y por casualidad no hay nadie, llamas al decano y esta clase y localiza. En consejería, en principio, siempre hay alguien. Ahora bien, si no tuviéramos a nadie, el siguiente paso es dar el aviso privado. Es decir, que alguien se acerque para comunicar ese aviso a la consejería. ¿Bien? A falta del primer mecanismo, activamos el siguiente.
Es como el titular, se activa el titular, pero falta el titular pasa al siguiente y al siguiente. ¿Me explico? De forma que nunca se pare, siempre hay una solución para poder hacer esa previsión de la. ¿Este? Yo añadiría que si la emergencia es emergencia, al 112. Hay una aplicación, es que lo que ha comentado César Sí. antes, que claro, que marcas el 112 se puede marcar cualquier cosa porque no está para eso. Hay una aplicación, una app para los móviles del 112 que además es llamada geolocalizada, que es un icono que directamente lo tienes en la pantalla y pulsas y ya está geolocalizado. Sí, correcto. Existe este tipo de aplicaciones. Si hubiera algo así para el teléfono de la gente de la facultad sería fabuloso. Andrés ha tomado nota ya y seguro que no... No, yo quería tener una pregunta. Que dices avisar al 112 y tal, pero en ningún momento has citado el teléfono de emergencias de la Complutense, el 900-100-394. ¿No lo usamos o...? Muy largo, ¿no? Es el servicio, el equipo de vías exteriores. Ajá. Es eso, la unidad de control y seguridad. Eso aparece de todas maneras en el plan, pero vamos, que es el teléfono para llamar a la unidad de vías exteriores, que le llamamos así en el plan, pero que realmente son nuestros vigilantes. Gracias. Tendrán hacer una serie de funciones, pero ya se contarán de la formación que empiezan. ¿Se sabe cuándo va a ser la reunión para los equipos de primera intervención, el día y la hora? La primera el próximo día 20. También no me ha llamado. Llama a María. María lo tiene todo. Ah, pero puedes ir a una de esas. Pensé que iban a confirmarnos que se hacía tal hora. Algunos se han llenado. Viernes 24 la primera sesión. Viernes, este no, el que viene. Sí, para los disculpe, para las personas designadas, porque hayan recibido un correo que se le envíe en los próximos días. Es decir, son una lista de personas que son las que se le convocará para esa formación.